Celebramos en este día este gran acontecimiento que ha marcado la historia de la humanidad y es el acontecimiento de la anunciación del Señor. ¿Qué significa eso? Que el Señor de una vez y para siempre nos ha demostrado cuánto nos ama a cada uno de nosotros, cuánto ha amado al pueblo de Israel y nosotros pues ahora como el nuevo pueblo de Israel nos damos cuenta de ese gran amor. Celebramos entonces esta gran solemnidad, la encarnación del Señor, Cristo que se hace humano para enriquecernos con su humanidad. Cristo que se hace uno de nosotros para decirnos a nosotros que sí es posible alcanzar, llevar una vida correcta, llevar una vida en torno a la voluntad del Señor. Por eso quiero comenzar también esta reflexión con las palabras del Salmo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esta es la actitud de todos los días de los cristianos. Y las palabras de María también, hágase en mí según lo que has dicho, según tu palabra. Es decir, nuestro compromiso con el Señor comienza en el momento en que yo le doy un sí definitivo, el fiat que desde el sentido teológico es la entrega total y la donación total al Señor. Bien, celebramos entonces este gran acontecimiento. Contemplamos en esta fiesta la actitud permanente de Dios hacia la humanidad y la actitud que el ser humano debería tener hacia Dios. Porque las palabras del ángel a María expresan con transparencia cómo Dios nos mira y cómo se dirige a nosotros. Mientras que la reacción de María ante el anuncio del ángel contrasta con fuerza con el modo en que los seres humanos nos relacionamos con Dios. Y quiero tomar un poquito también la importancia del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan que desde el principio nos presenta a Jesús como Dios, el verbo encarnado, la palabra encarnada. En el Evangelio de Juan se resume toda la cristología prácticamente en dos puntos. En la generación eterna, que es que en el principio existía el verbo y el verbo era Dios, y la generación temporal. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vemos las dos generaciones que encontramos en el Hijo de Dios, en Jesús. La generación eterna, el principio, que el verbo existe desde el principio y el verbo era Dios. Y la generación temporal, el verbo se hizo carne y habita entre nosotros. En este día entonces que celebramos este gran misterio, este dogma de fe que nosotros los cristianos católicos debemos de profesar cada día. ¿Qué es un misterio? Desde la filosofía pues es una realidad insondable. Es algo que no se puede conocer a través de la razón. Es algo que solo se puede conocer a través de la fe. Y esto es lo bonito, porque si imagínense que todo se descubriera, no tuviera nada de novedad de la vida. No fuera nada de novedoso si todo se conociera. Pero el Señor nos ha dado el maravilloso regalo de la fe para podernos adentrar al misterio que Dios nos da cada día. Y hoy que celebramos este gran misterio de la encarnación, quiero tomar algunos puntos propios también que nos ofrece con respecto a Jesucristo, el verbo encarnado, que nos ofrece el catecismo de la Iglesia Católica. Sobre todo recordándonos un poco del credo, cuando dice, Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. El Hijo de Dios se hizo hombre. En el numeral 456, el credo niceno-constantinopolitano responde con una confesión para nosotros los hombres. Nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, el centro de la encarnación en el credo niceno-constantinopolitano, en la cual nos deja 4 elementos fundamentales que nosotros debemos de tener en cuenta en este día que celebramos al verbo encarnado, en este día que celebramos la encarnación. Y eso se encuentra en 4 numerales del catecismo. El primero dice así, en el numeral 457, el verbo se encarnó para salvarnos, reconciliándonos con Dios. Primer elemento que hay que tener claro en la encarnación. El verbo se encarnó para reconciliarnos con Dios. Es decir, que Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación de nuestros pecados. Segundo elemento que lo encontramos en el numeral 458.
El Verbo se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de Dios. Es decir, lo encontramos en el texto bíblico de Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Tercer elemento que debemos de conocer en torno al Verbo encarnado lo encontramos en el numeral 459. El Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí. Dice Mateo 11:29. También nos dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Ahí nos deja entonces claro que el Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad, ser imitadores de Cristo. Y en el numeral 460 del Catecismo de la Iglesia Católica dice, el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Es decir, porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios, decía San Irineo de León. Entonces estos 4 elementos los debemos de tener muy claro en este día que celebramos la Anunciación. Primero, que el Verbo se encarnó para salvarnos reconciliándonos con Dios. Que ese fue el objetivo principal, digamos. El Señor que viene a este mundo, se hace uno como nosotros para liberarnos de una vez y para siempre de la esclavitud del pecado. La segunda, entonces, el Verbo se encarnó para que nosotros conociéramos así el amor de Dios, el amor que se hace tangible, el amor que se concretiza en Jesús. Tercero, el Verbo se encarna para ser nuestro modelo de santidad. Si nosotros seguimos la voluntad del Señor, si nosotros le decimos, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, y si esa voluntad nosotros la cumplimos a cabalidad, pues estamos siguiendo al modelo de santidad que es Jesucristo. Y el cuarto, el Verbo se encarna para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Es decir, nosotros cada día buscamos la santidad, cada día queremos ser como el Hijo, cada día queremos ser como Jesús. El misterio de la encarnación entonces, hermanos, es que Jesucristo es verdadero Dios y es verdadero hombre. 2 naturalezas perfectas unidas en una sola persona, la del Verbo de Dios. Desde el principio, la fe en el misterio de Cristo también es importante tener en cuenta que sufrió muchas deformaciones y muchos errores. En el principio, cuando estaban decidiéndose todo en cuanto a fe, surgieron algunas herejías cristológicas. ¿Como cuáles? Como el docetismo, que quizás muchas veces nosotros podemos caer en una de estas herejías y no nos damos cuenta, pero ahora vamos a tener en cuenta de qué manera nosotros caemos en estas herejías, que son herejías cristológicas, que van en contra de Cristo. El docetismo, ¿qué es? Es la negación de la realidad de su cuerpo, de su verdadera humanidad, un cuerpo aparente, es decir, el cuerpo de Cristo solo era apariencia, eso es una herejía. Otra herejía es el adopcionismo, la negación de su verdadera divinidad. No es Dios por naturaleza, sino por adopción. Esa es otra de las. Tercera herejía sería el nestorianismo. En Cristo hay 2 personas y 2 naturalezas. Dice el nestorianismo, María es madre del hombre, Jesús, no madre de Dios. Entonces es una herejía que totalmente traiciona los principios del Verbo encarnado. Cuarta herejía, el monofisismo. En Cristo hay una sola naturaleza, la divina. La naturaleza humana deja de existir al ser asumida por el Verbo de Dios. Es absorbida y no es así. Cristo sigue siendo también humano de principio a fin y vivió como un auténtico humano. No significa que la naturaleza divina opacó a la humana. El Señor vivió en sus 2 naturalezas de manera perfecta. Otra de las herejías es el apolinarismo, que dice que Cristo tiene solo naturaleza humana. Y el último es el monotelismo. Hay una sola voluntad en Cristo, la divina.
La Iglesia confiesa que en Cristo hay dos naturalezas, dos voluntades y dos operaciones, la naturaleza divina y la humana. No son opuestas, sino cooperantes. Entonces se me viene a mí cuando nos daban la clase de Cristología, cuando nos tocó este punto propiamente del credo niceno-constantinopolitano, que el credo niceno-constantinopolitano se hizo prácticamente para aclarar de una vez por todas que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y este credo niceno-constantinopolitano se hizo por estas herejías, pero sobre todo por dos, por el arrianismo y el apolinarismo. Una negaba la humanidad de Jesús y otro negaba la divinidad de Jesús. Y por eso se hizo este credo, para dejar de una vez definida que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y esto es lo que celebramos en este día, el acontecimiento de la encarnación, donde Cristo se hace humano, en palabras de San Pablo, para enriquecernos con su humanidad. La carta cuaresmal del año 2014 que decía: Cristo se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. En otras palabras, Cristo se hace humano para enriquecernos con su humanidad. Yo siempre pregunto, ¿y qué es lo que nos mantiene unidos a nosotros los seres humanos a la Santísima Trinidad desde el punto de las dos naturalezas? Pues cuando adentramos al mundo de la Santísima Trinidad, Dios Padre, por ejemplo, solo posee la naturaleza divina, no posee la naturaleza humana. El Espíritu Santo solo posee la naturaleza divina, no posee la naturaleza humana. El Hijo, Jesucristo, el Verbo encarnado, posee la naturaleza humana y posee la naturaleza divina. Y por tanto, ¿qué es lo que nos mantiene unidos a la Santísima Trinidad, que son un solo Dios? La naturaleza humana de Jesús. Esto es lo maravilloso que celebramos el día de hoy. Esa humanidad que Cristo ha adquirido nos mantiene unidos a nosotros al gran misterio de Dios, al gran misterio de la encarnación. Jesús que compartió como usted y yo, Jesús que vivió como nosotros. En el Evangelio de hoy también, para mencionar algo, vemos el encuentro del ángel Gabriel con María y descubrimos que en este momento no hay reproches de Dios, no hay ni amenazas ni castigo. Esto porque antes se creía que Dios era un Dios castigador, se tenía una imagen incluso en ese tiempo como tergiversada de Dios. Pues aquí descubrimos totalmente lo contrario. Encontramos a un Dios, si se puede decir en este tiempo, con piropos hacia María, con bendiciones, con halagos, con sobreabundancia, con la palabra alégrate. Es decir, agraciada, es decir, hermosa. De esa manera el Señor está bendiciendo, está halagando a la Virgen María. Esto también se muestra en el Evangelio, en los Evangelios sinópticos, que se muestra la encarnación de esta manera. Y le dice: el Señor está contigo. Y si aún quedara algún resquicio para el temor, el ángel insiste para disiparlo del todo. No temas. La vida florece en ti y con esa vida la salvación para muchos. Por lo tanto, solo son buenas noticias, solo son motivos para estar alegres. Por eso, en este día que celebramos el acontecimiento de la encarnación, porque nosotros los cristianos católicos no celebramos fechas, celebramos acontecimientos. Eso sí hay que meternos bien en nuestro corazón y en nuestra mente. Celebramos acontecimientos, no fechas. Y hoy celebramos este gran acontecimiento, pues este acontecimiento como que rompe lo que tenemos en este tiempo, ¿verdad? Pero también este acontecimiento es necesario para vivir el tiempo de Cuaresma, en el tiempo en que estamos. Hoy es un día entonces de alegría para nosotros. Hoy es un día de alegría y es importante alegrarnos porque hoy se nos recuerda que Dios irrumpió en la historia de la humanidad para hacerse un humano, para compartir nuestra naturaleza humana. En este encuentro entonces lleno de luz es el culmen y la cima de un largo camino en el que Dios ha buscado al hombre, ha preparado desde siempre ese momento. ¿Y saben qué? En María Dios pide permiso. Miren qué maravilloso Dios, que siempre deja actuar libremente al ser humano. En María Dios pide permiso a la humanidad para entrar en nuestra historia y habitar en nosotros. Eso fue lo que hizo el Señor, también viendo que respetando la libertad
del ser humano. Pide permiso a la humanidad para entrar en nuestra historia y habitar en nosotros. Ha sido un camino largo y tortuoso, precisamente porque el ser humano ha sido incapaz de acoger la llamada de Dios. Le ha rehuido, se ha escondido de múltiples formas y ha querido dominar y manipular a Dios. Eso es lo que encontramos antes de Jesús. Pero ¿será que sigue sucediendo esto actualmente? ¿Será que nosotros a veces rehudimos, somos incapaces de acoger la llamada de Dios, nos escondemos de Dios y buscamos múltiples formas, sobre todo para dominar y manipular a Dios? Utilizamos excusas, culpamos a otros en nuestro accionar. ¿Será que todavía se sigue viviendo esto? Por eso viene en contraste algunas actitudes de la Virgen María, actitudes que nosotros debemos de tener. 4 actitudes. La primera es que ella es en primer lugar la que vive en un lugar abierto, se abre al misterio. Cuando dijo que se haga, yo soy la servidora del Señor, hágase en mí según tu voluntad. Se abre al Señor, no esconde nada ante el Señor. Es verdad que las palabras del ángel la turban y que no le entiende desde el principio, pero al final se abre a la voluntad de Dios. Dice en su corazón las palabras del salmista: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Segunda actitud de María, ella es la que acoge y confía. Por fin María es la que, en vez de exigir o pedir, se ofrece y colabora. Cuando nosotros se nos pide algo muchas veces, ¿y qué me vas a dar? ¿Y qué logro y qué gano yo con eso? ¿En qué salgo beneficiado? ¿De cuánto estamos hablando? Esas son las frases que utilizamos, pero en el caso de María no es así. No exigió, no pidió nada. ¿Qué es lo que hace? Voluntariamente se ofrece y colabora en el proyecto salvífico de Dios. María Inmaculada, llena de gracia, representa ese núcleo del ser humano no contaminado por el pecado. No contaminado con el pecado. Su capacidad para abrirse a la llamada de Dios, para acoger su palabra y para ponerse a su disposición. Tercera actitud de la Virgen María, por eso no vemos en ella un ser extraño y lejano. María de Nazaret es un humano, es de nuestra carne, es de nuestro pueblo, habla en nuestro dialecto. De ahí que en una profunda intuición del pueblo de Dios, casi cada lugar, región y nación cristiana la reclame como suya. En esa multiplicación de advocaciones de la única María de Nazaret. Por eso la veneramos nosotros como cristianos, porque ella no es extraña ni lejana a nosotros. Ella nos representa a nosotros en la humanidad, en el proyecto de la encarnación, proyecto salvífico de Dios. Y la cuarta y última actitud es que ella dijo sí por todos nosotros, para que el Señor pueda estar siempre con nosotros. Vean la importancia de esta cuarta reacción o actitud de la Virgen María. Ella dijo sí por todos nosotros, para que el Señor pueda estar siempre con nosotros. Y nosotros entonces, contemplándola hoy en esta escena, cumbre de la historia de la humanidad convertida en historia de salvación, podemos adoptar sus mismas actitudes. Salir al lugar abierto, despojar el temor y la desconfianza, acoger la palabra llena de bendiciones y promesas, hacernos disponibles para que esta palabra que salva pueda seguir encarnándose hoy en nuestro mundo. La palabra de Dios, aquí está. Cristo encarnado, aquí está en la palabra. Acojamos así como María la palabra de Dios. Vivamos estas 4 reacciones o 4 actitudes que la Virgen María nos deja claro. Primera, que ella se abre al misterio, se abre al plan salvífico de Dios. Segundo, que ella acoge y confía. Tercero, que ella no es un ser extraño y lejano, sino que es lejano, sino que es cercano. Y último, que ella dijo sí por todos nosotros, para que el Señor pueda estar siempre con nosotros. Celebremos con fe entonces, hermanos, este gran acontecimiento que ha cambiado la historia de la humanidad.
que ha cambiado la historia de la humanidad. Por eso nosotros siempre hablamos de un antes y después de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ha cambiado la historia de la humanidad y ha convertido la historia de la humanidad en historia de la salvación. Todos los días es historia de la salvación, siempre y cuando yo acojo, siempre y cuando yo confíe en el gran misterio de la encarnación, misterio que Dios ha hecho por cada uno de nosotros para que nosotros podamos ser salvos. Creamos entonces, hermanos, en que Jesucristo es verdadero Dios y es verdadero hombre, pero no solo de palabras, sino que de obra. Es decir, también acercándome asiduamente yo al misterio por medio de la palabra de Dios. Y ese misterio que yo tengo que seguir cada día, con amor y con entrega. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.